Hola, soy José Juan Bolaños Montoya, estudiante de Ingeniería en Tecnologías de Automatización del Grupo ITA 64 en la Universidad Tecnológica de Querétaro y presentaré el resultado de aprendizaje de las unidades 4 y 5, cuyos temas son Administración de Proyectos y Software de Ingeniería de Proyectos. El profesor es el doctor Fabio Tomás Moreno Ortiz. Bueno, pues vamos a comenzar definiendo algunos conceptos importantes dentro de la administración de proyecto, comenzando con el concepto de proyecto, que pues bueno, este no es más que una serie de actividades y de tareas que se realizan para cumplir con un objetivo dentro de un plazo de tiempo determinado. Si esto se repitiera continuamente, es decir, si ya no hubiera un periodo de tiempo preestablecido, pues ya no se estaría hablando de un proyecto, sino de un proceso, porque se repite continuamente. Tenemos otros conceptos importantes como las relaciones humanas, que pues estos no son más que el conjunto de actitudes y de conductas que presentan los individuos mediante la interacción con otras personas, haciendo uso de la comunicación tanto verbal como no verbal. Estas relaciones pues están basadas principalmente en vínculos amorosos, amistosos, relaciones de trabajo, en familiares, etcétera. Y pues son una necesidad básica que Maslow clasifica dentro de su pirámide, me parece que en el nivel 2, no recuerdo muy bien, pero pues bueno, es una necesidad básica que incide directamente en el desarrollo intelectual de los seres humanos. La administración de proyectos pues, es una técnica que se utiliza con el fin de alcanzar diversos objetivos en un periodo de tiempo, como ya se había mencionado. Los principales objetivos que tiene esto pues, son el control de los riesgos, gestión de costos y de plazos y la eficacia de los resultados, que estos tienen que apuntar siempre a la satisfacción de las necesidades del cliente y el aumento de la productividad en los procesos. Finalmente tenemos la estructura organizacional, que pues este es un sistema jerárquico que se establece por las organizaciones para organizar, valga la redundancia, a los trabajadores de la empresa. Y gracias a esta se abordan las distintas formas de organización interna y administrativa. Esta pues no es más que una cadena de mando, es decir, una línea de autoridad que fluye desde los más altos puestos directivos hasta los más bajos de la organización. Y bueno, vamos a ver la aplicación de estos conceptos en la administración de un proyecto de ingeniería que pues fue de la asignatura de control automático y fue el aeropéndulo. Para este caso, pues bueno, aquí se está planteando parte del objetivo del proyecto, que pues era aplicar distintas técnicas de control a los sistemas, en este caso un sistema no lineal, y con base en el objetivo del proyecto, pues estamos definiendo cuáles son las principales actividades que se tienen que desempeñar. Algunas de las más importantes son el modelado de la planta, programación del HMI en Labio, construcción de la estructura, obviamente, la sintonización del sistema y el diseño CAD de la estructura, entre todas las otras. Con el objetivo y las actividades principales de nuestro proyecto, podemos comenzar a determinar qué es lo que vamos a necesitar para poder llevarlo a cabo, es decir, qué materiales o insumos vamos a requerir y cuál es el costo unitario de cada uno. Para este caso, en esta tabla ya no se está incluyendo el costo unitario, sino que se está incluyendo el costo total de los materiales que fueron adquiridos para realizar este proyecto. Entonces, con esto ya tenemos una idea de qué es lo que vamos a utilizar y lo que tenemos que adquirir para poder contar con todo esto en el momento en que se empiecen a desarrollar las distintas actividades, que pues bueno, se plantean también a continuación. En este caso ya se están designando quiénes serán los responsables de realizar cada actividad, qué función desempeñará y cuáles son las actividades específicas que tiene que realizar. En primer lugar, pues estoy yo con todos estos puestos y con todas las actividades que tengo que realizar, como lo son pues la sintonización del sistema, programación, etcétera, conexiones eléctricas, entre otras. Y también tenemos otras partes que se involucraron para ayudarme, que pues fueron mi papá, uno de mis tíos y mi abuelito, cuyas funciones fueron de herreros y de mecánicos, porque pues me ayudaron con el corte del perfil para armar la estructura, es decir, pues cortar los perfiles y también pulirlos, es decir, tirar las rebapas quitando los filos, también acomodando el perfil para posteriormente soldarlo y a ensamblar el mecanismo, es decir, colocar las chumaceras, por ejemplo, en los perfiles estructurales para colocar el eje de rotación y también la varilla roscada, que pues es el brazo del aeropéndulo. Y finalmente tenemos una de las partes interesadas, que esta es vital dentro del proyecto, pues es el profesor evaluador, cuyos desempeños son la evaluación de la planta física en funcionamiento, el cuestionario de preguntas durante esta evaluación y también la evaluación del reporte del proyecto. Ya que tenemos las actividades, los encargados de realizarlas, los costos y nuestro objetivo, pues es cuando podemos proceder a utilizar un software de administración para poder llevar el control de todo lo anterior. En este caso se había utilizado Gantt Project y pues para explicar el diagrama mostraré el software. Aquí tenemos la vista y en el desarrollo de las prácticas de esta asignatura de ingeniería de proyectos se había explicado que pues en esta columna tenemos la lista de todas las actividades específicas que se tienen que desarrollar con una prioridad que pues se clasifica con colores: rojo para las de alta prioridad, verde las de baja y amarillo las de prioridad normal. También tenemos el porcentaje de las mismas. ¿Cómo podemos evaluar el estatus de nuestro proyecto? Precisamente pues con el porcentaje. Gantt Project lo que nos permite es llevar un control sobre el avance de nuestro proyecto. Por ejemplo, para esta actividad, que es la primera, el diseño CAD, podemos ponerle 50. Y de manera visual podemos llevar la gestión del estatus del proyecto. ¿Con base en qué? Con base en los avances que presentan las distintas actividades, que pues para este caso ahorita se modificó y fue el del 50%. Sin embargo, pues ya todas están al 100% porque este proyecto ya fue entregado, evaluado y acreditado. Entonces, pues regreso a su lugar. Esta es una forma de llevar el control sobre el estatus de nuestro proyecto. Ahora, ¿qué más nos puede mostrar Gantt Project? Nos puede mostrar el flujo de las actividades en un diagrama de PERT, que pues este nos está mostrando las fechas de inicio, de fin y de duración en días de cada una de las actividades. Que pues aquí está, se muestra el flujo desde inicio hasta el fin.
De esta manera podemos llevar también un control sobre el flujo de las actividades. ¿Y cómo podemos asignar recursos dentro de este software? Pues bueno, tenemos el diagrama de recursos, que para asignar un recurso pues tenemos esta opción primero. Aquí podemos poner el nombre de la persona y qué función desempeñar. Gantt Project nos tiene un poco limitada esta parte, solamente nos da estas dos opciones, pero se puede definir de otra manera cuáles son las funciones que van a desempeñar. Por ejemplo, se habían definido dentro de esta tabla. Entonces, pues esto puede o no tener mucha importancia. Ahora, aquí podemos llevar el control de costos de los recursos humanos, no de los recursos materiales. Pero ¿de qué manera sí se podrían implementar los costos de los recursos materiales? Pues bueno, esta opción es la tasa de pago de los recursos. ¿Qué es la tarifa estándar? Pues bueno, esta es una tarifa que hay que estar pagando al recurso humano que se está empleando por día de realización del proyecto. Sin embargo, pues para llevar el costo de todos los insumos que estamos utilizando, lo que hice en este caso fue realizar la suma de los materiales que empleé yo, por ejemplo, para desempeñar mis actividades. Algunas de las que me tocaron fueron la pintura de la estructura, por ejemplo. Esta es una de las actividades que me tocan y lo que hice fue recurrir a la tabla de los costos y pues bueno, la pintura cuesta, o costó, mejor dicho, 52 pesos mexicanos. Entonces, pues lo que hice es todas las actividades que voy a desempeñar, los recursos que voy a utilizar, sumo su costo total en la tabla. Y es lo que voy a colocar en esta parte. Que pues bueno, de los materiales que empleé yo para realizar mis actividades fue de 542 pesos. De igual manera se puede hacer lo mismo para los otros responsables de las actividades. Por ejemplo, aquí el costo total de los materiales fue de 300 pesos, igual de 300 y de 290. ¿Qué es lo que hace este software? Pues bueno, calcula la cantidad de días totales que se tienen para realizar el proyecto. Aquí no sé por qué tiene 37. Y lo que hace es multiplicarlo por esta tarifa estándar de cada día. De esta manera nos da un coste total del proyecto y es como se puede llevar el control de costos dentro de este software. Y pues bueno, vamos a hacer también un análisis de riesgos para terminar. Que pues obviamente en todos los proyectos siempre existen varios riesgos que pueden retrasar su ejecución o bien, en el peor de los escenarios, detenerla. Algunos de los riesgos que se consideraron para este proyecto fueron por el temporal en el que estamos, es decir, la temporada de huracanes, pues obviamente hay lluvias y la energía eléctrica tiende a cortarse. Entonces, este es un factor de gran influencia en el proyecto que nos puede retrasar muchísimo en ciertas actividades cuando no se resuelve el problema de energía eléctrica, ya que pues varios de los elementos utilizados son eléctricos y funcionan con corriente alterna para convertir posteriormente a corriente directa. Otro de los posibles riesgos es que el profesor evaluador pueda establecer algunas restricciones mientras está llevando a cabo la ejecución, que pues esto no tendría por qué ocurrir porque pues siempre tienen que entregar la lista de cotejo de las actividades que pasó en esta ocasión, es decir, se respetó lo que estaba escrito. Sin embargo, puede llegar a pasar en otras ocasiones, entonces es importante considerarlo. Otro riesgo que pues me pasó precisamente hace 2 cuatrimestres desarrollando otro proyecto fue el fallo en el equipo de cómputo. Y uno que es bastante común también es el cortocircuito o quema de componentes electrónicos. ¿Cómo podemos prevenir o llegar a solucionar incluso algunos de estos posibles riesgos? Pues bueno, para el caso de la energía eléctrica se plantea que se pueden tener baterías de corriente directa para los elementos que lo requieren. Por ejemplo, el motor que pues funciona a 12 voltios. Se puede tener una batería de 12 voltios con la suficiente capacidad de corriente para que el motor pueda funcionar. Y de esta manera se puede solucionar y se puede trabajar en caso de que se pierda la energía eléctrica. Ahora, ante el riesgo de que el profesor pueda establecer ciertas restricciones, si no se establecen las especificaciones por escrito, pues lo más conveniente es preguntar directamente al profesor qué restricciones hay en cuanto al uso de software y de hardware para desarrollar el proyecto. La siguiente prevención del riesgo es para el equipo de cómputo cuando este se daña y pues bueno, personalmente lo que hice cuando me pasó esto fue pues que tenía copias de seguridad de mis avances de los proyectos que estaba realizando y pues pude continuar trabajando en otros equipos de cómputo porque pues los tenía guardados en la nube, entonces podía acceder desde otro equipo en ellos. Es importante pues, o bueno, conveniente también guardar estos archivos en diferentes versiones que el software pueda leer. Por ejemplo, LabVIEW tiene esta opción de guardar los instrumentos virtuales en diferentes versiones. Entonces, pues es bastante conveniente por si existe en otro equipo una versión diferente del software que se empleó. Y finalmente tenemos el riesgo de cortocircuito, que pues bueno, este es bastante sencillo de prevenir siempre que se tenga en cuenta las especificaciones que vienen en la hoja de fabricante de los componentes, ya que pues ahí se especifican todos los parámetros de operación de los componentes que se utilizan y de esta manera se evita quemarlos y tener que reemplazarlos, que pues esto obviamente retrasa muchísimo la ejecución del proyecto y hace que todo lo que se planteó aquí dentro del software, en el diagrama de recursos, en el diagrama de Gantt y el diagrama de PERT, tenga que volver a reorganizarse y a replantearse para poder ejecutar con el proyecto. Entonces, pues es bastante importante tener en consideración las especificaciones del fabricante para evitar esos problemas que nos pueden retrasar. Y pues bueno, esto sería todo. Y estas fueron las fuentes de donde obtuve la información para la explicación de los conceptos.